Shalom Levavot Mekayevim. En esta oportunidad hablaremos del ángel que tiene control durante el mes de Adar, que es Piscis. Lo nombraremos una sola vez para escuchar cómo suena y para que la energía de este ángel acompañe esta clase. Algunos autores lo vocalizan con 3 letras vocales A y otros con 2. Entonces el nombre del ángel es Abargiel o Abaragiel. Pero la forma de escribirla siempre será igual. Aleph Bet Resh Kaf Yud Aleph Lamed. Procuraremos de ahora en más ya no nombrarlo, pues los maestros nos indican que no debe decirse verbalmente, tan solo escanearlo con los ojos o con el dedo, siempre de derecha a izquierda como cualquier texto en hebreo. Se nos enseña que este ángel controla, a su vez es cauce para las bendiciones durante el mes de Adar, y que literalmente significa bendeciré con la luz del Creador. Además sabemos que la función que se le da al planeta regente de este mes de Adar, el cual es Júpiter, es la de actuar en favor de la humanidad. Esto significa que aquel que utiliza esta herramienta y que decide responsabilizarse por su vida puede beneficiarse de la energía que Júpiter y este ángel están canalizando. Nos toca a nosotros sembrar nuestras semillas. ¿Qué debemos hacer para plantar nuestras semillas? Sabemos que todo en este mundo lleva por dentro la luz del Creador. Lo nuestro es apegarnos al proveedor de esa luz, quien además nunca nos cobra la cuenta, sino que muy por el contrario es feliz de que nosotros seamos parte de su energía. En términos de comportamiento tenemos un magno evento espiritual e histórico que ocurre gracias a Dios y gracias a aquellos que sabían que este era un mes propicio. Y este evento es aquello que se llama Purim, donde los principales actores son Esther y Mordejai. La historia resumida nos enseña cuál es la manera de conectar con esta luz y bendición disponible este mes. Debemos saber que una vez que Esther y Mordejai se enteran de este edicto que amenazaba con aniquilar a todo el pueblo, mandaron mensajeros para que por 3 días todos vistieran sacos y ayunaran. Cuando, en unidad, decidimos dejar nuestro ego, el ego del quién soy, del cómo me veo, y vemos que hay un propósito mayor en el mundo, podemos salvarnos de cualquier juicio, incluso de un decreto de muerte. Entendiendo que tenemos entonces doble bendición, o sea, que todo está disponible para nuestro uso, y actuando espiritualmente acorde, es que agigantamos nuestra vasija para recibir la bondad de Hashem. Por ello, este es el mes de la alegría y es prioritario saber conectar con él. La letra que utilizó el Creador para crear la constelación de Piscis, de acuerdo al Sefer Yetzirah, es la letra Kuf. Esta letra es la única que pasa más abajo de la línea de escritura sin contar a la Sofit. Esto quiere decir que es la letra que viene desde la luz y con su forma de espada penetra en la oscuridad y la ilumina. Todos aquellos aspectos de nuestra vida que aún no revelan luz pueden iluminarse gracias a la luz de este mes y multiplicada por 2. Como este año es bisiesto y tenemos 2 meses de Adar, esta inyección potente de luz no solo se extenderá para todo el año, sino que podrá extenderse hasta el próximo año bisiesto e idealmente para toda nuestra vida. Si nos observamos adecuadamente, veremos que hay aspectos de nuestra vida que aún no revelan luz. Existe una regla general en Kabbalah que dice que todo despertar desde abajo motiva un despertar desde arriba. De esta forma, cuando alguien eleva mentalmente una cosa a su esencia espiritual, hace también descender sustento espiritual, que conocemos como Shefa, a ese objeto en particular. Este sustento, entonces, puede ser canalizado y utilizado por el individuo.
y en algunas condiciones esta propiedad puede emplearse para llevar a cabo incluso cambios físicos en este mundo material. Esta explicación nos viene dada por el Ramban, que es el acrónimo de Nachmanides, que es Rabbi Moshe ben Nachman. Vamos a repetir esto porque es muy, muy importante. Todo despertar desde abajo motiva un despertar desde arriba. De esta forma, cuando alguien eleva mentalmente una cosa a su esencia espiritual, hace también descender sustento espiritual, Shefa, a ese objeto en particular. Este sustento, entonces, puede ser canalizado y utilizado por el individuo. En algunas condiciones, esta propiedad puede emplearse para llevar a cabo incluso cambios físicos en este mundo material. Con esta pequeña intro, comencemos a navegar las aguas estudiando el nombre del ángel que gobierna el mes de Adar. Sabemos que literalmente significa bendeciré con la luz del Creador y que la tradición enseña que este ángel tiene 25 ángeles o 25 niveles de luz por debajo de él que derraman luz y energía en este mes. Esta es la información que existe y que se difunde. En otra oportunidad me voy a enfocar en esos 25 niveles de luz o 25 ángeles que vienen con este ángel gobernante de Adar. En esta oportunidad hablaremos de la gematría de su nombre, que es 264. Tenemos el nombre del ángel, que se compone de las letras Aleph, Bet, Resh, Kaf, Yud, Aleph, Lamed. Si sumamos la gematría de cada una de esas letras, obtenemos el peso, el valor de la palabra completa, que es 264. 264. Puede suceder que uno no tenga acceso a la información en la web, o a textos digitales, o a textos físicos materiales, para aprender algún tema de Kabbalah. También puede pasar que adquirir un libro sagrado, más aún comentado, sea muy costoso económicamente, o que no haya traducciones al inglés o al español, y que solo se encuentren en hebreo, y que no entendamos el idioma aún. En mi caso, cuando no encuentro textos o información validada sobre un tema que me interesa, siempre recurro a la gematría. Suelo tratar de utilizar lo más simple de la gematría, lo más básico, para ir dándome cuenta de la energía que brota desde un concepto, desde una dimensión, desde un tema, desde una palabra, o en este caso, un ángel regente de una constelación. En gematría, cada letra hebrea está representada por un número. Por ejemplo, sabemos que la Aleph vale 1, que la Bet vale 2, que la Kaf vale 20, que la Lamed vale 30, por ejemplo. Entonces se puede calcular el valor numérico de una palabra sumando los valores de cada letra en ella. En el ámbito de la interpretación bíblica, los comentaristas basan un argumento en la equivalencia numerológica de las palabras. Si el valor numérico de una palabra es igual a la de otra palabra, un comentarista podría establecer una conexión entre esas dos palabras y los versículos en los que aparecen y usar esto para probar conclusiones conceptuales más amplias. La gematría es esencial para la Kabbalah. La base misma del sistema cosmológico cabalístico descansa en la creencia de que Dios creó el universo a través del poder de las letras hebreas junto con sus valores numéricos. De hecho, los muchos nombres de Dios y sus permutaciones en la Kabbalah tienen valores numéricos que se cree que contienen potente poder. Sefer Yetzirah, el primer texto cabalístico, fue el primer texto cabalístico en elaborar un sistema de gematría. Este texto se refiere a la creación de Dios del universo a través de los poderes del alfabeto hebreo y con las permutaciones del nombre de Dios.
El practicante místico podría usar este conocimiento para disfrutar plenamente de la creación. Gran parte de la gematría se centra en los diversos nombres de Dios y los poderes de estos nombres. El nombre Elohim, por ejemplo, suma 86 y equivale al valor de la palabra Hateva, naturaleza. Esta equivalencia conduce a la conclusión de que Elohim se refiere a la presencia divina tal como se manifiesta en el mundo físico. Estoy diciendo Elohim para no mencionar el nombre divino en vano, pero podemos verlo escrito Aleph Lamed He Yud Mem. ¿Sí? Muchas veces cuando vamos a mencionar un nombre de Dios porque estamos explicando algo o aprendiendo algo, solemos como disfrazarlo, ¿sí? Para no estar diciendo todo el tiempo el nombre de Dios en vano. Estamos aprendiendo, lo nombramos una vez, Elohim, pero luego seguimos nombrándolo como Elohim para no estar todo el tiempo nombrando el nombre de Dios en vano. En esta oportunidad jugaremos con gematrías y estudiaremos la energía de este ángel a través de las palabras con las cuales comparte la misma gematría, que es 264. ¿Qué expresiones en hebreo existen que poseen esta misma gematría 264? Veamos. Tenemos Yarden, que es el nombre de un río, ¿sí? El río Jordán, y proviene de la raíz de descender. También tenemos la expresión, el nombre propio Gemaryahu, que es Gamarías, es un profeta citado en el libro de Jeremías. También tenemos Himtir, o también podemos leer Hametir, que sería hacer llover, la lluvia, ¿sí? De acuerdo a cómo modifiquemos las vocales de estas letras. También tenemos la palabra Nithar, ser limpiado, purificar, proviene de la expresión Taor, que es pureza. Y luego tenemos la palabra Seder, disponer en orden, se relaciona con los 15 pasos del Seder de Pesaj, por ejemplo. Y por último charlaremos sobre el Kolel y asociaremos la gematría 264 a la gematría de una palabra de valor 263 más un Kolel. Hago un repaso breve antes de avanzar con las imágenes. Tenemos la expresión Yarden, que es el río Jordán, Yarden. La expresión Gemaryahu, que es un nombre propio, Gamarías. La expresión Himtir o Hametir, que tiene que ver con la lluvia, con hacer llover, o la lluvia. La expresión Nithar, que tiene que ver con la pureza, con purificar, con ser limpiado. La expresión Seder, que tiene que ver con disponer en orden, organizar. Y por último vamos a hacer un ejercicio simple de gematría donde vamos a hacer la equivalencia entre 264, que es el valor de la palabra del ángel del mes de Adar, igualado a otra expresión de peso 263 más un Kolel. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Así que comencemos entonces por la primera expresión. Comenzamos con el primer punto, que es Yarden. Yarden, Jordán, que refiere al río Jordán. Proviene de la raíz descender. Los maestros nos enseñan que cruzar el Jordán es la última frontera hacia el altruismo y lo explican de la siguiente manera. Abandonar Egipto es salir del egoísmo. Cruzar el Yam Suf, vulgarmente traducido como Mar Rojo, simboliza la separación de los deseos, pensamientos y motivaciones egoístas. Entrar al desierto es un estado intermedio entre el poder del faraón y el poder del creador. Así, elevándonos gradualmente por encima del deseo egoísta, nos acercamos a la tierra de Israel. Y nos aclaran que existen 40 grados entre Malhut y Binah. O sea,
que el egoísmo crece constantemente pero en etapas. Y nos corresponde realizar nuestro trabajo personal para elevarnos por encima de él cada vez. Mientras más ego hay y mientras mayor es la sofisticación de este ego, pues no siempre es una cuestión cuantitativa literal. A veces hay más ego, a veces hay más sofisticación del ego. Más te elevas si logras superarlo. Y al hacerlo, no cedes al impulso egoísta que siempre está allí aumentándose a medida que revelas luz. Al visualizar la tierra de Israel, observamos también la última frontera. Cruzar el río Jordán significa que nos separamos completamente del pasado egoísta y entramos en un deseo dirigido solo al Creador. Podemos interpretar la energía del río Jordán también de otra forma que no es menos valiosa y nos acerca a conceptos que deseamos no solo aprender sino experimentar. Si hemos de hablar de ríos en la geografía sagrada de Israel, por fuerza hemos de referirnos al Jordán. El río Jordán en hebreo se denomina Nahar HaYordan. Nahar HaYordan, tal cual lo vemos en la imagen. La gematría de esta expresión es 524 y coincide con los capítulos que componen el Talmud, que son 524. Cuando el Kotzker Rebbe nos dice que el Talmud ha de pasar por nosotros, nos está enseñando que no es suficiente con leer la Torá o el libro. Es imprescindible que la Torá o el libro nos lean a nosotros, nos modifiquen. Los inquisidores españoles quemaban Biblias y Talmudes, condenaban los libros a la hoguera. Nosotros deberíamos hacer lo contrario. Deberíamos dejar que sean los libros quienes nos quemen por dentro, quienes hagan arder la hoguera de nuestro corazón. Acabamos de ver que la gematría de Nahar, río, era 255 y la gematría de Medurá, hoguera, también es 255. Sin duda no es casualidad que la gematría de Esh HaZohar, el fuego del Zohar, también sea 524, como en el caso de río Jordán en hebreo. Vamos a continuar ahora estudiando otra expresión en hebreo que comparte el mismo valor gemátrico con el ángel que gobierna el mes de Adar. Vamos con la segunda expresión, Gemaryahu, Camarías, profeta citado en el libro Jeremías. Este nombre significa completado por Ya o Ya es completado. No nos adentraremos en el libro de Jeremías en esta oportunidad, pero podemos analizar este término desde otros puntos de vista. La palabra Gmar la tenemos muy presente en Yom Kippur cuando nos deseamos Gmar Hatimah Tová. Que tengamos un buen sellado final, que seamos inscriptos en el libro de la vida. Esto nos deseamos en Yom Kippur. Esta palabra Gemaryahu, cuyo valor gemátrico es 264, podemos partirla en dos palabras o dos términos de 3 letras. Gimel Mem Resh por un lado y Yud He Vav por el otro. Gemar es el término que refiere a sello, a recompensa, a completado, a acabado, ¿sí? El sello que se coloca para terminar un trámite, ¿sí? Para completar una secuencia, un proceso. Yahu, Yud, He, Vav son las primeras 3 letras del Shem HaMeforash, el Yud Ke Vav Ke. Pero encontramos algo curioso. Ambas expresiones refieren a sello. Yud He Vav también refiere a sello. ¿Cómo es esto? Podemos pensarlo como Yahu es completado, por ejemplo, y sabemos que el nombre se completa con la G final, el nombre de Dios, Yud Ke Vav Ke. Pero Yud He Vav también, las letras Yud He Vav, son un código que sella
en sus 6 permutaciones las 6 extremidades, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Y esto lo leemos en el Sefer Yetzirah. Zeir Anpin incluye las 6 sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Cada una de ellas tiene una de las permutaciones del nombre Yud Kebab, y en estas 6 permutaciones de 3 letras cada una, que son las mismas 3 letras, Yud, Ge y Bab, pero en distinto orden, permutándolas, sumamos 3 letras por 6 permutaciones, son 18 letras. Estas 18 representan al Tzadik, al justo, que conecta Yesod con Malhut, canalizando la energía vital a través del Zeir Anpin al mundo. El nombre Yud, He, Bab, si lo abrimos, obtenemos el valor numérico de 39. ¿Cómo? Lo abrimos con Alefim, ¿sí? Yud, Bab, Dalet, He, Alef, Bab, Alef, Bab. Ahí obtenemos, sumando cada una de las letras, el valor gemátrico 39 al rellenar cada una de las letras, al expandir el nombre en Zeir Anpin. Este valor 39 representa a las 6 sefirot que hablábamos antes, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que también se corresponden con las 6 extremidades, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. También Yud, He, Bab posee gematría 21, Yud 10, He 5, Bab 6. Sumamos, nos da 21. Esta gematría es muy importante porque es igual al nombre divino Eye, Alef, He, Yud, He. Estamos siguiendo así el rayo relampagueante, el sendero de la creación. Las 3 primeras letras del Shem HaMeforash, Yud, He, Bab, He, las 3 primeras, Yud, He, Bab, encierran el secreto de las 3 letras madres también, Aleph, Mem y Shin, las cuales a su vez se corresponden a las 3 fases, aire, agua, fuego. El nombre divino Ye nos conecta con el movimiento del espíritu divino de la primera sefirá. Esto lo podemos ver en el Sefer Yetzirah, el capítulo 1, en el versículo 13. Este tema es muy extenso y por ahora solo diremos esto. Podríamos adentrarlos muchísimo más en el término Yud, He, Bab, en las 6 diferentes permutaciones de este nombre, en las diferentes direcciones, en la correspondencia con los patriarcas, en la correspondencia con Zeir Anpin, pero no lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a continuar con lo que nos compete, que es ir relacionando todos los conceptos que podamos, explicándolos con la energía de este mes, del ángel regente de este mes, que ya lo nombramos al principio, no lo vamos a volver a nombrar, pero que está presente en cada una de las imágenes para que lo puedan observar mientras seguimos con la explicación. Estas 3 letras que conforman el nombre divino, Yud, He, Bab, pueden expandirse, como bien dijimos, en Zeir Anpin de forma tal que sumen la gematría 39. ¿Cómo? Bueno, expandimos Yud, expandimos He, expandimos Bab. ¿Cómo expandimos? Expandimos Yud como Yud, Bab, Dalet. Expandimos la primer G del nombre como G, Aleph, y expandimos la Bab como Bab, Aleph, Bab. Si sumamos 10 más 6 más 4 más 5 más 1 más 6 más 1 más 6. Sumamos las 8 letras del nombre Yud, He, Bab expandido. Obtenemos la gematría 39, que era la que estábamos hablando antes. El rocío es el aspecto de las letras Yud, He, Bab del nombre de Zeir Anpin, columna central. Expandido en Zeir Anpin, obtenemos la gematría 39, lo que nos conecta con otra expresión muy importante que es tal, rocío en hebreo.
vamos a mencionar 2 ocasiones donde el rocío fue un elemento imprescindible en el desierto. En Shemot 16, en el versículo 13 y en el 14, leemos acerca del rocío. Leemos: y fue en esa noche, llegaron las codornices y cubrieron el campamento, y en la mañana apareció una capa de rocío alrededor del campamento. Y en el versículo 14 leemos: y al evaporarse la capa de rocío, apareció sobre la faz del desierto una sustancia brillante, ligera como la escarcha que cubría la tierra. La unificación de Serampín y Malhut trae las bendiciones del maná que desciende como rocío. Estas bendiciones vienen desde lo supremo y pueden manifestarse en cualquier cosa que elijamos. Todas nuestras conexiones espirituales deben ser con la conciencia de unificar Serampín con Malhut. Toda unificación debe realizarse con la conciencia de atraer luz y transferirla al recipiente, disfrutar la bendición del maná y manifestarla en nuestras vidas. En Gemariyahu, tomando las letras Yud, He, Vav vinculadas a rocío, podríamos interpretar que es el rocío celestial el que sella, el que completa, el que unifica. Y esto no es extraño, pues el rocío proviene del nivel más alto del mundo de Atzilut, que es el Keter de Atzilut. Una energía tan intensa como capaz de disolver cualquier discordancia, cualquier incoherencia o cualquier desconexión. Los maestros nos cuentan que la luz que se denomina rocío llenará el mundo, nuestro mundo, Asia, con agua, Hasadim, del manantial que está en la pared sur, que es Gesed, del santo templo, conexión con Keter. Desde la rama del medio, que es el medio de la columna derecha, la luz fluirá hacia el mundo y activará la resurrección. Hacemos un stop para definir con las palabras del maestro Michael Leitman. Jochma es llamada luz y Hasadim es agua. Binah es llamada agua superior y Malhut agua inferior. Esto está en el estudio de las 10 Sefirot, parte 1, observación interna, capítulo 8.29 de El Baal Hasulam. Existen 2 tipos de luz, la luz de Jochma y la luz de Hasadim. La luz de Jochma llena los deseos de recibir, que han corregido su intención para el otorgamiento. La luz de Hasadim llena los deseos de otorgar, que se han corregido también, pero no para recibir con el fin de otorgar, sino por el otorgamiento puro. Por lo tanto, la luz de Hasadim es mucho más débil en intensidad y fuerza que la luz de Jochma. Pero de entrada, estas 2 luces llenan todo el universo, que es el deseo de recibir. Dado que la corrección del deseo de recibir para el deseo de otorgar es el propósito de nuestro trabajo, primero neutralizamos la recepción. Esto se conoce como tzimtzum, como una restricción, que significa que no queremos trabajar para el deseo de recibir, sino que nos sobreponemos a este. Entonces la Or Hasadim, la luz de Hasadim, se esparce en nuestro deseo y así podemos incluso ascender al nivel en el que nuestros deseos son llenados con la luz de Jochma. Continuamos. La rama desde el medio del manantial es la línea media de la línea derecha. El fruto es Hasadim, de Atika Kadisha. Se nos dice que en el futuro todos disfrutaremos de ese fruto. Existe otra ocasión que podemos estudiar donde se nos cuenta que el rocío descendió sobre el pueblo de Israel. Se nos dice que la Torá fue entregada en Shavuot, por ejemplo, pero ¿cómo es eso posible? Los maestros nos cuentan que en Shavuot no se entregó la Torá como la conocemos. Lo que hubo en Shavuot es la revelación de los 10 enunciados. En hebreo se traduce como enunciados y no mandamientos. La entrega de la Torá en realidad fue la entrega del entendimiento por primera vez para el ser humano de todas las leyes metafísicas que rigen sobre este mundo. Es importante saber que hoy
nadie experimenta Shavuot por primera vez, ya que todos estuvimos en esa entrega crucial. En Shavuot estuvimos, estamos y estaremos todos de pie frente al monte Sinai. Pero la entrega de la Torá escrita, como la conocemos, no fue sino 38 años después, y es por ello que lo que se entregó en Shavuot es la energía esencial de la Torá, la esencia. En el momento en que el pueblo de Israel escuchó los enunciados de la propia boca de Dios, un tercio del pueblo murió. Se dice que caían desplomados. No porque no pudieran soportarlo o porque Dios los matara, sino simplemente porque esa voz corregía, esa energía divina, directa, era tan intensa que corregía cualquier aspecto, por lo cual no necesitaban seguir encarnados para corregir más nada. Pero claro, en ese momento se nos cuenta que Moshe reclamó a Dios por esas muertes, porque como se suponía que la gente iba a confiar en un Dios o alabaría a un Dios que, cuando se revela frente a su pueblo, directamente los mata. Se nos cuenta que ante el reclamo de Moshe, Dios juntó las lágrimas de Caín por la muerte de Abel, que tenía guardadas, e hizo caer un rocío especial que se denomina rocío de Atica, que revivió completamente a todas las personas que habían muerto. Incluso los que volvieron sanados de las afecciones que sufrían antes de ese evento. Lo que se nos entregó en Shavuot fue el Sod, el secreto de la Torá, la esencia. Es por ello que en Shavuot se nos revela la capacidad de inmortalidad y el propósito de vida de cada uno. Con respecto a las lágrimas de Caín, que se dice que Dios juntó y guardó, y que fue lo que hizo descender en forma de rocío especial, que se denomina rocío de Atica, un rocío de inmortalidad, un rocío supremo. Uno dice, ¿cómo uno va a guardar las lágrimas de Caín para eso? Bueno, sucede que también nos explican los maestros que en el momento que se produce la primera muerte de Caín al asesinar a Abel, Caín lloró sobre el cuerpo ya fallecido de su hermano, porque hasta entonces no habían conocido la muerte. Era la primera vez que él veía que eso no tenía vuelta atrás. Y que su desesperación y su deseo de que Abel reviviera y volviera a la vida era tal que todas esas lágrimas el Creador las guardó, y cuando se utilizaron en este caso, cayeron de forma de rocío, un rocío muy especial que denominan los maestros y los cabalistas rocío de Atica. Sigamos ahora con otra expresión que también posee gematría 264 y está relacionado con el rocío. Ya veremos por qué. ¿Qué es la expresión jimtir, hacer llover, o jametir, la lluvia? Rocío y lluvia, rocío como lo explicamos recién, y lluvia, son dos aspectos de la energía divina en el camino de una persona. La lluvia simboliza el esfuerzo hacia una meta y el rocío es la cualidad de la anulación propia que la equilibra. Profundicemos más en estos aspectos opuestos de la energía divina. Existe una expresión en el rezo de la Amidá, en la novena verajá, que está conectada con la dimensión Netzach, vinculada al sustento, al dinero. Durante el periodo entre el 5 de diciembre y la víspera de Pesaj se recita esta verajá de forma modificada y se agrega una expresión especial que debe decirse y que es la siguiente. Esta verajá dice: bendice para nosotros, eterno Dios nuestro, este año y sus cosechas para bien, y continúa diciendo: otorga rocío y lluvia para bendición sobre toda la superficie de la tierra. Esto lo tenemos en la bendición de la Amidá sobre la bendición de los años, Birkat Hashanim. Otorga rocío y lluvia para bendición sobre toda la superficie de la tierra.
Beten tal umatar libraja al kol pene ha'adama. Tal umatar, rocío y lluvia. En sentido general, la imagen del agua es una metáfora de la energía y el flujo divino, y en particular de Jochma, la sabiduría divina que en la cabeza, y lo primero, es la Torá. Las aguas bajan y brotan de fuentes ocultas que dan de beber a nuestra alma sedienta, urgida por el esfuerzo de la supervivencia. Existen dos formas de energía y sabiduría divinas, dos modos de agua que bajan de los cielos, el rocío y la lluvia. La lluvia es una metáfora de la supervisión directa de Akadosh Baruj Hu sobre su mundo. La lluvia desciende de manera revelada, desde arriba hacia abajo, y opera conforme a nuestros actos. Si bien el sistema fluye dentro de la programación dada por defecto, ¿sí?, en automático, siempre lo hace en correspondencia con nuestros actos, pensamientos, palabras, intenciones. El rocío, por el contrario, es una metáfora de la presencia oculta de Akadosh Baruj Hu cuando Él habita dentro de nuestro mundo. El rocío desciende todo el año, pero no lo percibimos porque se produce en horas nocturnas y no es un descenso desde los cielos, sino una acumulación, una condensación de los vapores que se encuentran en el aire. En un nivel material, el poder del rocío parece más pequeño que el de la lluvia, pero desde un punto de vista espiritual, ilumina nuestra alma y nos recuerda que tenemos cualidades finas y ocultas en el alma y que disfrutamos de ellas cuando logramos revelarlas dentro nuestro, conectar con ellas, sintiéndonos relajados y tranquilos. Los maestros nos explican que el rocío es una metáfora del parpadeo de una nueva vida en nuestro interior. Por ello se le conoce como rocío de resurrección y hace renacer en nuestro interior, nos renueva internamente de forma sutil e intangible. Con relación a los símbolos de la sabiduría divina, la lluvia es la metáfora del nivel revelado de la Torá y el rocío es la metáfora del nivel oculto de la Torá. La lluvia es necesaria para nuestra supervivencia física y nos enseña caminos de manera directa. El rocío no es percibido de manera común, es la sabiduría interior. La sabiduría oculta actúa en nosotros bajo la superficie, con caminos que no son perceptibles por la conciencia. Es por ello que recitamos: y otorga rocío y lluvia para bendición sobre toda la superficie de la tierra. Beten tal umatar libraja al kol pene ha'adama. Lo cual manifiesta el deseo de unir la conciencia revelada con la conciencia oculta de la Torá y en la vida de forma completa, equilibrada y bendita. Otra expresión que posee gematría 264 es la palabra nithar. Nithar, ser limpiado, purificado, proviene de la expresión tahor, pureza. Este término proviene de la raíz tet he resh, tahor, puro. Sobre esto tenemos dos pequeños artículos de Rabash que nos enseñan lo siguiente: ¿qué es la santidad y la pureza en el trabajo? Esto es del artículo 28 del año 1991 de Rabash. Dice así: pureza significa la purificación de los kelim, ¿sí?, de las vasijas, de los kelim del deseo de recibir para sí mismo, que se llama suciedad, ya que está en disparidad de forma con el Creador, quien es todo otorgamiento. Por esta razón, antes de limpiar los kelim, las vasijas, el deseo de recibir, es imposible colocar dentro de ellos nada bueno. Primero hay que limpiar para poder luego recibir aquello bueno, porque cualquier cosa que pueda colocarse en las vasijas, que están sucias, puede ser echado a perder, que es cuando recibimos
de forma sin el deseo corregido, ¿sí? Cuando nuestra vasija no está corregida, recibimos de forma egoísta. Por lo tanto, debemos recibir buenos consejos para cosas que purifiquen nuestros kelim, nuestras vasijas, lo que se llama capacitación y preparación. En otro artículo de Rabash se pregunta ¿qué es la santidad y la pureza en el trabajo? Y es el mismo artículo, también de 1991, en otro párrafo que dice así: la luz no ilumina a los inferiores antes de que tengan kelim capacitados para recibir, lo que significa que los kelim, las vasijas, tengan la corrección con el fin de otorgar. Eso es llamado pureza, ya que a través de la Torá recibirán la purificación, como dijeron nuestros sabios. He creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. De ello se desprende que los kelim se pueden purificar a través de la Torá, ya que la luz de ella lo reforma, modifica las vasijas. Por lo tanto, si tienen kelim puros, sin duda serán compensados con la luz. Y la luz es llamada kedushá, que tiene que ver con la santidad. No hay escasez de luces. No es que la luz no desciende o no colma en la vasija. Lo que faltan son kelim, son vasijas apropiadas para recibir esa luz. Por lo tanto, la pureza se llama kli, es decir, la corrección de recibir con el fin de otorgar. Esa vasija modificada para poder recibir la luz. Vamos a continuar con la quinta expresión que comparte gematría con el ángel del mes de Adar, que es la expresión Seder, que posee igual gematría que el ángel del mes de Adar, pero previo a adentrarnos en el término, necesitamos detenernos para hablar de un tema relacionado a la expresión Seder, orden, que es cuando nos sentamos a la mesa, en la cual realizamos las acciones. Comer, beber, las cuales con su correspondiente bendición e intención activan las conexiones con la divinidad. Puesto que la energía de Adar tiene que ver con la multiplicación de bendiciones y que el ángel que gobierna Adar cumple en vehiculizar estas bendiciones, hasta nosotros es buen momento para hablar puntualmente de Berajot y especialmente cuando éstas están unidas a las acciones que realizamos en la mesa, sea comer, sea beber, sea en Shabbat, sea en la noche de Pesaj o en otras festividades. En Zohar Balak, publicado en español por Kabbalah Center, leemos: bendeciré a Hashem en todo momento. Esto está en Tehilim 34.2, es un versículo del libro de Salmos, donde dice: Abareja et Adonai behol et tamid tehilato befi. Bendeciré a Dios en todo momento, siempre su alabanza está en mi boca. Y esto se cita en el Zohar Balak de la edición de Kabbalah Center. ¿Por qué consideró adecuado David decir esto? Esto de bendecir a Dios en todo momento. David se dio cuenta que es necesaria una convocación, ya que cuando una persona se sienta en su mesa, la Shejiná mora allí, y el otro lado también permanece allí. Cuando una persona convoca para bendecir al Santísimo, bendito sea Él, la Shejiná es restaurada a niveles celestiales, a Seirampim, para recibir bendiciones, y el otro lado es subyugado. Estas palabras de las bendiciones son en sí mismas las convocatorias. En el mismo Zohar Balak, pero publicado en español por Ediciones Obelisco, leemos también: cuando una persona se sienta en su mesa, la Shejiná está allí, y el Sitra Achra también está allí. Recordamos que el Sitra Achra significa el otro lado, es decir, el lado separado de y opuesto a la pureza y la santidad. Seguimos leyendo. Cuando un hombre invita a la compañía a bendecir al santo bendito sea, la Shejiná es restaurada arriba a fin de recibir las bendiciones y el Sitra Achra es derribado.
Pero si un hombre no invita a los demás a bendecir al santo, bendito sea, el Sitrach Ra lo oye y se introduce para poder tener una parte en esa bendición. También leemos en la misma porción más adelante sobre este versículo del Salmo 34 algo importante. Cuando vemos el versículo del libro de Salmos, el Tehilim 34:2, leemos Abarejá et Adonai, bendeciré a Dios, pero dice et Adonai. ¿Quién es el que requiere bendiciones de los de la tierra? Es et, porque está unida a ellos, como la llama a la mecha. Nos preguntamos entonces, ¿quién es et? Y leemos en el Zohar Balak, es la Shejiná. Aleph, Taf, es la Shejiná que adopta múltiples expresiones a lo largo de los libros sagrados y que de esto nos da cuenta el Zohar. La Shejiná, que estaba unida en perfecta unión con Zeir Anpin cuando Bilam intentaba maldecir al pueblo de Israel sin éxito. Ellos estaban en perfecta unión. Volvemos al tema de sentarse a la mesa y bendecir los alimentos. En Daily Zohar, número 2179 del maestro Sion Nefesh, leemos un artículo titulado Balak, sangre y alma, y observamos la siguiente explicación. Durante la comida, la Shejiná está encima de la mesa, y al mismo tiempo el lado negativo también se encuentra allí, porque la comida es una cuestión de este mundo. Cuando una persona hace la invitación para realizar la bendición, la Shejiná establece una conexión con Zeir Anpin para permitir que la bendición fluya de arriba hacia abajo. El otro lado no puede tener ningún tipo de control, pero cuando no hay invitación, el otro lado es feliz y toma su parte. La bendición de nuestros alimentos nos ayuda a eliminar aspectos negativos de estos y a traer luz para nuestra alma. Sion Nefesh nos aconseja siempre antes de comer conectarse con la fuerza vital del alimento. Cuando no bendecimos el alimento, solo tendremos nutrición para el cuerpo físico, pero no para el alma. Yo quisiera agregar lo siguiente. Es lógico que al sentarnos a la mesa con hambre, el deseo de recibir naturalmente egoísta del cuerpo físico, el oponente, el lado negativo, el deseo de recibir para uno mismo, esté presente, el deseo egoísta. Eso es el hambre, es un deseo egoísta del cuerpo, ganas de comer, de nutrirse. Pero no somos cuerpos, somos chispas divinas encarnadas en un cuerpo animal que tiene deseos del cuerpo. Cuando no apreciamos la totalidad de nutrientes, los tangibles y los intangibles que el alimento nos brinda, y comemos sin bendecir e invitar a otros a la bendición, quienes luego de escucharla dirán amén, no ponemos en valor este mundo, desconocemos que existe dentro de cada alimento chispas divinas, no reconocemos la luz dentro del alimento y así nos perdemos de alimentar nuestra alma. Ahora nos vamos acercando a la quinta expresión de valor gemátrico 264 propuesta en esta investigación, que es el término seder. Seder, disponer en orden, comúnmente lo relacionamos con el seder de Pesaj, ¿sí? Donde en la noche de Pesaj las bendiciones descienden por 8 caminos que son los 4 trozos de matzá que comemos y las 4 copas de vino que bebemos, todo con su bendición y su intención. En principio, esto es el ejemplo más presente que tenemos a mano, ¿sí? De un seder y uno de los más conocidos. Pero hay un seder inicial, uno primigenio, uno que antecede a todos los seder que conocemos. Y es el concepto de seder Ishtal Shelut. El seder Ishtal Shelut, o cadena de evolución espiritual, representa una de las nociones más profundas y transformadoras. Esta enseñanza cabalística, arraigada en las revelaciones del gran sabio Rabbi Yitzhak Luria, nos ofrece una comprensión trascendental de cómo la esencia divina inmutable se traduce en la diversa y dinámica realidad que experimentamos. La palabra Ishtal Shelut proviene del hebreo Shalosh y significa 3. Se utiliza para describir un proceso de descenso triádico
desde la luz infinita o Ein Sof hasta la existencia finita. Este descenso es concebido como una serie de etapas o mundos, cada uno actuando como un velo que simultáneamente oculta y transmite la luz divina. A través de esta progresiva ocultación, el Ein Sof se manifiesta en formas que pueden ser percibidas y experimentadas por seres finitos como nosotros. En el árbol de la vida existen 3 líneas: la línea derecha o del dar, también llamada la línea de la energía masculina; la línea izquierda o de recibir, también llamada la línea de la energía femenina; y la línea central o del compartir, también llamada la línea media o del equilibrio entre el dar y el recibir. Se alcanza el pilar del medio a través de la oscilación constante entre los 2 pilares. Como se puede ver en Keter, existe una unidad total, y en Malhut también encontramos la misma unidad. El equilibrio entre Jochma y Binah se alcanza en Daat. El equilibrio entre Gesed y Gevurah se alcanza en Tiferet. Y el equilibrio entre Hod y Netzach se alcanza en Yesod. El mundo de la dualidad, o de Bet, existe simplemente para alcanzar la unidad de la Aleph. Aquí tenemos un cuadro que es del libro de Madirolas, de la Kabbalah de la Merkabah, donde tenemos las tríadas que estábamos nombrando recién: Keter, Jochma, Binah, Jochma, Binah, Daat, Jochma, Binah, Tiferet. Y allí vemos cómo las tríadas van pasando del Dios solo al Dios hombre, del Dios en hombre, del hombre solo, y luego al estadio animal, vegetal y mineral, con el nivel de conciencia de cada una de esas tríadas. Y también lo relaciona con centros psicofísicos del cuerpo etérico de la siguiente manera. Por ejemplo, el Dios solo, que sería la tríada superior, Keter, Jochma, Binah, tiene que ver con la cabeza. La frente sería la tríada Jochma, Binah y Daat. La garganta sería la tríada Dios en hombre, que sería Jochma, Binah y Tiferet. El corazón, la tríada hombre solo, Gesed, Gevurah, Tiferet. El ombligo tiene que ver con Tiferet, Netzach y Hod. El sacro con Netzach, Hod y Yesod. Y la base de la columna con el aspecto mineral, Netzach, Hod y Malhut. Si consideramos el árbol en la dimensión vertical, se definen 7 ternarios, 7 conjuntos de 3 sefirot, como estábamos viendo, las tríadas. Triángulos internos o simplemente tríadas, cuya comprensión resulta fundamental. Los triángulos internos están constituidos por una sefirá del pilar de la fuerza, otra del pilar de la forma y la tercera del pilar del medio. Tienen por tanto estabilidad. Son estructuras que combinan los 3 ingredientes: fuerza, forma y equilibrio. Ser o conciencia sería este equilibrio. Y consideradas en conjunto nos definen un mapa jerarquizado de distintos niveles de realidad y de distintos niveles de conciencia. La estructura triangular del descenso, el Seder Ish Tal Shelut, es a menudo visualizado como una estructura triangular, donde cada punto sucesivo se aleja más de la unidad pura y se adentra en la complejidad del cosmos material. Esta estructura no es solo una representación geométrica, sino que también es simbólica, ilustrando cómo la creación se expande y se diversifica desde una singularidad absoluta hasta la multiplicidad del mundo físico en el que vivimos. De la luz a la materia, el viaje de la creación. El viaje de la creación es un tema fundamental en la Cábala, y el Seder Ish Tal Shelut es su mapa. Nos habla de cómo la realidad se despliega desde la simplicidad hacia la complejidad, y cómo la luz divina original se transforma en la materia y la vida que conocemos. Este es un proceso de descenso, pero también es un proceso de ocultación y revelación, donde cada etapa en la cadena presenta su propio nivel de divinidad escondida, esperando a ser descubierta. Emanación, creación, formación y acción
son la denominación a modo de código que se le da a una división arbitraria de los mundos o etapas del proceso creativo, que va desde esa luz infinita hasta la concreción del mundo físico. Son etapas de ocultamiento y descenso evolutivo llamado orden de encadenamiento de los mundos o Seder Ishtalshelut. Cada mundo contiene todas las 10 sefirot que provienen de la luz infinita, donde hay infinitas sefirot, de las cuales Dios seleccionó 10 para la creación de esta realidad. Cada mundo da origen a lo que le sigue en el orden del descenso. La luz se va ocultando en recipientes cada vez más gruesos, cada vez más opacos, cada vez más densos, mundo tras mundo, sefirá tras sefirá. Cada vez más ocultamiento, cada vez menos luz, cada vez más ser creado. El Seder Ishtalshelut en la vida espiritual para el cabalista, este Seder, no es simplemente una doctrina teológica, sino que es una guía práctica. Ofrece una forma de entender nuestro lugar en el cosmos y de navegar por nuestro propio viaje espiritual. Al meditar sobre este proceso y trabajar para ascender a través de los mundos o niveles de conciencia, buscamos retornar a la fuente, a la unidad con el Ein Sof, que conocemos como Teshuvah. La práctica del retorno de la Teshuvah implica no solo una búsqueda de conocimiento, sino también una transformación personal. Al estudiar y contemplar el Seder Ishtalshelut, el individuo puede comenzar a percibir la chispa divina dentro de todo lo que existe, llevando a un profundo respeto por la vida y a un sentido de propósito que se alinea con el orden divino del universo. Conclusión. Un camino hacia la luz. El Seder Ishtalshelut es más que una enseñanza, es un camino viviente. Invita a cada uno de nosotros a embarcarnos en una jornada de descubrimiento personal y colectivo. Al comprender la cadena de evolución espiritual, nos unimos a una tradición milenaria que busca nada menos que la unidad última, la reconciliación de la luz y la materia, la realización de la presencia divina en cada aspecto de nuestras vidas. Por último, charlaremos sobre el Kolel y asociaremos la gematría 264 del ángel del mes de Adar a la gematría 263 más 1. La regla cabalística del Kolel establece que se puede sumar o restar un dígito al valor de gematría sin afectar su valor. Esto que parece ser una trampa para los oídos modernos, en realidad no lo es. Los cabalistas explicaron la regla señalando que 1 no era un número, sino la expresión de la mónada, que es el Dios interior, la Neyamá suprema. Esta divinidad está presente en todo lo que existe, revelado o no, y atraviesa todos los mundos, y más allá, sin agregar ni restar nada a nada de lo que existe. Moshe Cordovero lo describe en el Pardes Rimonim. Cabalísticamente se consideran dos palabras que solo difieren en una unidad, más uno menos uno, un Aleph, un Kolel. El Kolel representa la conexión con la divinidad, el cuidado, el resguardo de la energía que fluye desde lo más elevado hasta nosotros. Kolel en hebreo se escribe Kaf, Bab, Lamed, Lamed, y significa que eso o él incluye, está incluido. Curiosamente, cuando sacamos la gematría de la expresión Kolel, que es Kaf, Bab, Lamed, Lamed, obtenemos Kaf 20, Bab 6, Lamed 30, Lamed 30. Y esto suma 30, 60, 80 y 6. Kolel, la expresión Kolel, suma 86. Y esto nos lleva al inicio de esta explicación, de este contenido, de este video, donde hablábamos de Elohim, cuya gematría era 86 también, y pusimos ese ejemplo, y pusimos que la naturaleza, Hateva, era 86 también, y esta equivalencia entre Elohim y Hateva nos hacía concluir que Elohim se refiere a la presencia divina tal como se manifiesta en el mundo físico. Este valor 86 puede separarse en dos que sumados pesen 86. Y entonces este 86 podemos dividirlo en dos valores,
26 más 60, por ejemplo, donde 26 sería la gematría de Havayá, Yud Ke Vav Ke, la luz divina, y 60 sería la gematría del Kli, del Kaf Lamed Yud, que da 60, 20 más 30 más 10, que es la vasija o recipiente. 26 más 60, Yud Ke Vav Ke más Kli, luz divina más vasija. Elohim entonces es la manifestación física del Kli y la luz divina en perfecta armonía, sin tensión. Si agregamos otro recipiente a este 86, nos va a dar por valor final 146, sería 86 más 60, y ahí tendríamos 146, que es la gematría de Olam, la palabra mundo en hebreo. Por ello el mundo mismo es el recipiente de Elohim. El mundo mismo es Elohim, es decir, el contexto divinamente creado en el que la naturaleza misma se experimenta como una manifestación de Dios. Todo esto simplemente analizando la palabra kolel, analizando qué es el kolel, analizando la profundidad del término y por qué podemos sumar o restar uno a un valor sin que esto modifique y que siga siendo equivalente 264 a 263 más 1, o sea, una expresión que valga 263, podemos restarle más 1 y va a tener la gematría 264, igual que el ángel que gobierna el mes de Adar. Con esta explicación sobre el término kolel, retomamos entonces la investigación. 264 es la gematría del ángel que gobierna el mes de Adar. Esto podría expresarse también como un término con algún término cuya gematría fuera 263 más un kolel. Existen varios términos y también varios ángeles con gematría 263. Pero en esta investigación vamos a centrarnos en uno en particular porque es importante para la explicación que daremos luego y que se relaciona con la Megilat Esther. Se trata del ángel Berajiel, Bet, Resh, Kaf, Yud, Aleph, Lamed. Si sumamos el valor de cada una de sus letras obtenemos 263 y si sumamos un kolel por la palabra completa más 1 obtenemos 264, la misma gematría del ángel del mes de Adar que también tiene que ver con este ángel. Berajiel es mencionado por Amram Anidjan en el libro Purim 4D, Purim en 4D, y allí podemos leer: nuestros sabios revelan que el nombre del ángel encomendado del mes de Adar se llama Berajiel. Algunos autores entonces, y cabalistas y maestros, nos dicen que el ángel es el que mencionamos al inicio, en el mes de Adar, y otros nos dicen que es Berajiel. Si vamos a lo profundo gemátrico, no hay diferencia entre ambas expresiones, porque ambas pesan lo mismo, 264. El Talmud revela que Esther Hamalcá, la reina Esther, recitó esta plegaria antes de entrar con el rey Ahashverosh para pedir clemencia por el exterminio de su pueblo. ¿Qué plegaria? Esta que vamos a leer ahora. Esto lo leemos en el Tratado de Megilat Talmud Efshar, edición al español de David Weiss, donde dice que ella estaba en el patio interior de la casa del rey. Esto está en Esther, capítulo 5, versículo 1. El rabino Leví dijo: una vez que llegó a la cámara de los ídolos, que estaba en el patio interior, la divina presencia la abandonó. Y ella, Esther, inmediatamente dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es una referencia al versículo 2 del Tehilim 22. Quizá sea porque juzgas un pecado involuntario como uno que se realiza intencionalmente y una acción realizada debido a circunstancias que están más allá del control de uno como uno realizado voluntariamente. Esto lo leemos en el Tratado Megilat Talmud Efshar. Este versículo del Salmo 22 que dice Eli, Eli, lama sabachthani. Este salmo, este versículo, estas 4 palabras que reza Esther, al sentir que la presencia divina la abandona,
encierra muchos secretos. Este versículo también es conocido por los creyentes católicos, pues en el Nuevo Testamento hace numerosas alusiones al Salmo 22, principalmente durante la crucifixión de Jesús. ¿Hay algo que observamos en esa frase, en las primeras 4 palabras del versículo 2 del Tehilim 22? Qué llamativo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se trata de la repetición del vocablo Elí, mi Dios. En el libro Purim en 4D, escrito por Amram Anidjar, leemos Rash y Maj. Hay pobreza monetaria y también hay pobreza espiritual. En el Midrash Peliá, lecciones de nuestros sabios escritas a modo de acertijos, extremadamente resumidos y difíciles de comprender, encontramos que se quedó el pueblo de Israel en Purim, Maj Berash, pobre y necesitado. Cuando Esther se dio cuenta de ello, suplicó a Dios diciendo: mi Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Este es uno de los versículos del capítulo del Tehilim que leemos en Purim. Comencemos por definir qué significa que el pueblo de Israel se quedó en Purim Maj Berash. Maj y Rash, bajo y débil. ¿Y por qué Esther clamó a Dios aludiendo su nombre 2 veces, enfatizando que es su Dios, Elí, Elí? Maj Berash. El pueblo de Israel cuenta con un ángel que lo protege en todo momento y cuyo nombre es Mijael, mejor conocido como el ministro de Israel. Cuando el pueblo de Israel transgrede, se desconecta, la divinidad se aparta de ellos. Dicho de otro modo, a las letras que conforman el nombre Israel, en hebreo, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, las abandonan las letras que conforman la frase mi Dios, Elí, que es Aleph, Lamed, Yud, quedando únicamente las letras que conforman el nombre Rash, necesitado. Esto en el caso de Israel. Asimismo, a las letras que conforman el nombre Mijael, en hebreo, Mem, Yud, Kaf, Aleph, Lamed, las abandonan, la presencia divina abandona, las letras que conforman la frase Elí, mi Dios, quedando únicamente las letras que conforman el nombre Maj, pobre. Así Mijael, al ser abandonado por la energía de las letras Aleph, Lamed y Yud, Elí, mi Dios, se reduce a Maj, pobre. Mijael, al ser abandonado por las letras Aleph, Lamed y Yud, se reduce a Maj. Israel, al ser abandonado por las letras Aleph, Lamed y Yud, Elí, se reduce a Rash, que es necesitado. Ahora comprendemos la súplica de Esther, cuando exclamó: Elí, Elí, mi Dios, ¿por qué me dejaste? Refiriéndose a que el pueblo de Israel había transgredido, por lo que Dios y su ángel protector los habían abandonado. Es la presencia divina la que abandona. De manera que las letras que conforman la palabra Elí, mi Dios, fueron omitidas 2 veces, una del nombre de Israel y otra del nombre Mijael. Por ello, lo que Esther pretendía era que aquellas 3 letras faltantes, la presencia divina en ambos nombres, rellenen las palabras Rash y Maj para formar Mijael Sar Israel, y así contar de nuevo con la ayuda divina y la protección del ángel Mijael. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales se da la mitzvah de dar regalos a los pobres en Purim, y que por lo menos es a 2 pobres, aludiendo a las palabras Maj y Rash, que son 2 términos de pobreza. Nuestros sabios revelan que el nombre del ángel encomendado para el mes de Adar se llama Berajiel, y no nos sorprende porque es la misma gematría que el ángel del mes de Adar que mencionamos al inicio. Al comienzo de cada bendición expresamos a Dios Baruch Atá, bendito tú. Claro está que no significa que con estas palabras bendecimos a Dios, ya que eso reflejaría que algo o alguien superior lo bendice, lo cual es una incoherencia. Por ello, el significado correcto de la palabra Baruch, nos dice Amram Anidjar en Purim, en 4D, este libro, el significado correcto de la palabra Baruch es duplicar. Por lo tanto, Baruch Atá significa
Baruch Eli significa, que sería Barujiel. Si intercambiamos las letras y dividimos, tenemos Baruch Eli en vez de Barujiel. Y Baruch Eli significa duplicar a Eli, exactamente como hizo Esther recitando el Salmo, mencionándolo 2 veces. Uno para convertir el Maj en Mijael y otro para convertir el Rash en Israel. Sobre tomar el vocablo Baruch, no como bendito sino como duplicar, solo lo he leído en el libro de Amram Anidjar. Él ha hecho muchos libros acercándonos los comentarios de grandes cabalistas y en el caso de Purim en 4D, él aclaró que se basó en las enseñanzas de El Malbim, un comentarista grandioso de la Kabbalah, un gran cabalista. Ahora, para terminar esta clase llena de secretos revelados y práctica gemátrica que nos permitan conocer la energía del ángel del mes de Adar, hagamos un último ejercicio de gematría que esté vinculado a estas expresiones Maj Berash, pobre y necesitado. Maj Berash, si sumamos Mem, Kaf, Bab, Resh, Shin, obtenemos la gematría 566. La gematría de Maj Berash es 566 y es la misma gematría que la palabra Tikkun, Tav, Yud, Kaf, Bab, Nun, también 566. De este modo, Esther hizo por medio de las palabras del Salmo 22 un tikkun del estado bajo y débil de Israel y lo salvó de su desaparición. Vamos terminando este encuentro virtual. En otra oportunidad vamos a hablar más y profundamente de la Shejiná, de las bendiciones. Por la cantidad de contenido que tenía para este tema no me fue posible profundizar aún más y tuve que elegir solo algunos, aunque parezcan bastantes temas, son apenas un porcentaje mínimo de la gran cantidad de conceptos secretos y textos que estudié este mes y particularmente para realizar este contenido. Poco a poco voy a ir compartiendo todo cuanto pueda. Espero que les haya gustado esta investigación personal devenida en clase abierta. Recuerden que el deseo de conectar es lo que hace descender la luz en nosotros, no es el estudio en sí, ni el conocimiento que incorporemos. Es estar expuestos a esta sabiduría de la Kabbalah, sea escaneando, cantando, estudiando, leyendo. Todo eso nos apega al Creador. Ténganlo presente cuando no comprendan algún texto, cuando sea muy difícil de acceder a determinados secretos que están ocultos. Escaneen, canten, aprendan la fonética hebrea y sigan con otros temas. La respuesta inevitablemente los va a encontrar, más temprano que tarde. La pregunta curiosa que surge en la mente amorosa y coherente, despojada de exceso de ego y de honores, dirigida a los cielos, crea vasija, y la vasija se llena de luz divina. Esto es así. Por eso no importa si hoy y ahora no entendemos alguna clase, algún tema de Kabbalah. Vamos a seguir estudiando sobre ese tema o sobre otros, pero siempre deseando conectar con la luz divina, y ese deseo va a traer la luz, va a avivar nuestra chispa divina. Recuerden que en este canal, Audio Kabbalah by Incatuaria, tienen muchos videos sobre Adar 2 y sobre la festividad de este mes que es Purim. Más de 20 videos para estudiar esta semana, la semana que viene, durante este mes antes que termine Adar, y seguir estudiando todo el mes hasta el último día, más allá de que la festividad de Purim haya pasado. Voy a dejar el link de la playlist que tiene más de 20 videos sobre el tema Purim y Megillat Esther. Voy a dejar el link de la playlist en la cajita de descripción, así que no se la pierdan. Aquellos que deseen colaborar económicamente, sepan que desde ya yo lo agradezco. Financiar mis estudios, estudiar y compartir con todos abiertamente en esta y otras plataformas lleva muchas horas, mucho trabajo digital, y es por ello que aquellos a quienes les gusten mis contenidos, les sirva, los ayude en su estudio, y si tienen la posibilidad, o sea que tengan la posibilidad económica de hacerlo, pueden colaborar, y para ello dejo en la cajita de descripción el link de mi PayPal para quienes residen en cualquier país del planeta y de mi alias bancario para quienes residen en Argentina y que tienen la posibilidad económica de ayudar y desean hacerlo.
Para aquellos que no pueden colaborar económicamente, pero que tienen deseo de ayudar y de ayudarme a crecer, sepan que pueden ayudarme a crecer en esta plataforma de muchas otras maneras. Por ejemplo, dándole me gusta a este video, activando la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartiendo de forma pública con sus amigos los contenidos de mi canal en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en WhatsApp, en Telegram, por mensaje directo, en estados, a los compañeros de estudio, subiendo el link del video a los estados de WhatsApp o Telegram. Hay otras formas de ayudar además de lo económico. No olviden que tenemos un grupo en Telegram que se llama Vive Kabbalah, donde les comparto contenidos cada semana, pueden sumarse, el link también está en la cajita de descripción. Les mando un abrazo luminoso, muy grande, y nos seguiremos encontrando aquí en mi canal Audio Kabbalah by Incatuaria. Recuerden que en Contenidos Incatuaria nos compartimos estudiando juntos. Hasta la próxima.